Reddit pregunta: ¿cuál es un secreto que podría meterte en serios problemas si sale a la luz? Solía trabajar en un centro de llamadas para la agencia tributaria de mi país que se ocupaba principalmente de los beneficios. El gobierno aquí da pagos regulares a las personas por debajo de un cierto umbral de ingresos que no es tan bajo, por lo que una buena parte de la población aquí recibe esos pagos. Un tipo frecuente de llamada que recibíamos en el centro de llamadas era preguntar por qué no recibieron los $200 que la persona que llamó esperaba recibir como de costumbre. Un día atendí una llamada de una señora que no recibió su pago esperado. Recibíamos todo tipo de llamadas y tienes una idea bastante clara de cuando las personas estaban siendo legítimas y cuando te estaban contando una historia triste para jugar con tus emociones. Esta señora llamó por el pago faltante y claramente estaba tratando de ocultar el hecho de que estaba severamente devastada por no recibir el pago. Resultó que era el cumpleaños de su hija al día siguiente, y ella planeaba usar ese dinero para comprar su regalo de cumpleaños que ahora no tenía forma de comprar. Me di cuenta cuando me llamó que vivía en la misma ciudad que yo, tal vez a unos 10 minutos en auto. La base de datos a la que tenemos acceso es la base de datos central de contribuyentes del gobierno, y tiene un montón de información sobre cada contribuyente del país. El acceso a cualquier cuenta y cualquier bit de información en una cuenta está altamente supervisado, y cualquier cosa a la que acceda es acceso estrictamente y demostrablemente necesario. Incluso la más mínima violación es un delito de disparo instantáneo y, dependiendo de a qué se accedió, su terminación puede ir acompañada de cargos penales. No hace falta decir que registrar cualquier bit de información y sacarlo de la oficina es un gran no-no, pero cuando llamó, realmente lo sentí por ella. No fue una situación catastrófica como lo son a veces las llamadas, pero también hay muchas personas que llaman y claramente intentan hacerte sentir culpable para que consigas algo. Y claramente estaba fuera de sí, y trataba activamente de minimizar y ocultar lo devastada que estaba porque, como madre soltera, no iba a poder conseguirle un regalo de cumpleaños a su hija preadolescente. Después de investigar la situación, no pude hacer nada para conseguirle el pago faltante. Y ella vivía apenas a 10 minutos de mi casa, así que decidí decir a la mierda, estoy haciendo una buena obra hoy, y memoricé su dirección. Después del trabajo ese día fui a su casa y llamé a la puerta. Ella respondió y le dije que estaba caminando por la calle y vi un billete de 100 pesos en su jardín cuando lo saqué de mi bolsillo y le pregunté si lo había perdido. Se echó a llorar y entre sollozos de felicidad me dijo que no tenía ni idea del día que había tenido y de lo oportuno que era. Ella no rechazó la cuenta cuando se la di, y luego le dijo una línea cursi sobre cómo el universo es un lugar misterioso. Así que, técnicamente, ¿fue esto un grave abuso de la base de datos de contribuyentes de nuestro país? Absolutamente, ¿me sentí mal por eso? Ni en lo más mínimo jajaja. Abuse de la base de datos para este tipo de cosas. Obtengo la seguridad y toda esa mierda, pero al final del día, este mundo moderno nos tiene en deuda con personas con más dinero del que cualquiera de nosotros, los campesinos. Podemos comprender y el tipo de poder que ninguna persona o grupo debería tener. Mastica a las personas y las escupe y, a menudo, son las buenas personas y las personas vulnerables las que enfrentan lo peor. De la forma en que lo veo, ese es mi dinero de impuestos pagándote a ti, entonces mi dinero de impuestos pagándole a ella, y va a un bolsillo que ni siquiera debería necesitar el acto de un extraño amable que pone todo su sustento en la línea porque existimos bajo una máquina imperfecta y a menudo despiadada. Es la amabilidad que elegimos hacer sin nuestro propio beneficio lo que puede tener un impacto sin medida. Es ese tipo de acto que inspira a otros a hacer lo mismo, y nunca se sabe lo mucho que alguien podría necesitar lo que, en última instancia, es un gesto pequeño pero significativo. Me alegro de que lo hayas hecho. El primer mes que obtuve mi licencia, golpeé el espejo lateral del auto de alguien mientras conducía por una calle estrecha. No había nadie para verlo y sabía que mis padres se asustarían y serían aún más estrictos de lo que ya eran, así que entré en pánico y seguí conduciendo. He pasado 20 años sintiéndome culpable por esto. Una vez, cuando estaba en un restaurante, escuché a una pareja al azar hablando sobre cómo alguien le había hecho lo mismo a su auto. Anónimo recogí su cuenta. Realmente no compensé mi error, pero al menos me hizo sentir un poco mejor acerca de lo que hice cuando era un idiota de 16 años. Hice algo similar, excepto que no era realmente un camino angosto, eran los autos estacionados donde no deberían estar los que lo hacían angosto. Me detuve y revisé mi espejo, y estaba bien. El otro estaba doblado hacia atrás y no tengo ni idea de si estaba roto o no.
En general, había estado bastante enojado con el estacionamiento allí recientemente, así que decidí que, si bien nunca lo haría a propósito, se lo merecían y simplemente se fueron. Unas semanas más tarde, vi ese mismo auto en el mismo lugar, excepto que alguien más, un auto mucho más grande por lo que parece, había raspado todo el costado y había quitado el espejo por completo. Aproximadamente un año después, esa parte de la carretera se marcó oficialmente como prohibido estacionar. Jajaja, no te sientas tan mal. Cuando tenía 16 años y recién licenciado, robé un automóvil en un estacionamiento muy estrecho. El dueño estaba adentro y no tenía idea, pero lo esperé y le dije lo que hice. Inmediatamente se puso muy dramático sobre cómo acababa de comprar el auto y cómo iba a costar miles de dólares reparar una marca de desgaste, lo que me hizo comenzar a llorar. Luego dijo que mejor que lo pague mi papá. Yo estaba trabajando sola en la estación de radio comunitaria haciendo mi programa de radio semanal. El edificio no es grande, pero el estacionamiento estaba cerca del frente y justo al lado de una parada de autobús, mientras que las cabinas de transmisión estaban en la parte de atrás. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, escuché un Iván desde el frente del edificio y fue como, ¿qué diablos fue eso? Fui y eché un vistazo alrededor, todas las persianas estaban cerradas, no podía ver nada, me encogí de hombros porque mi pista estaba a punto de terminar y tenía que volver al aire. Salí al final del turno, no teníamos anfitrión durante la noche, nadie regresaría hasta poco antes de las 6 a.m., y vi que el espejo lateral de mi auto había sido arrancado. Era molesto. Bajé al día siguiente para avisar al gerente de la estación, tal vez colocar un letrero recordando /diagonal advirtiendo a las personas sobre el estacionamiento allí. La estación no se hizo responsable de ningún daño. Bla, bla, bla. Abrimos la persiana en la oficina principal. Oh mira, la ventana está rota. Y ahí está mi espejo lateral. Explica el estruendo que escuché. Un hijo de puta lo arrancó de mi auto y lo clavó a través de la ventana. Gracias a los dioses del metal, esas ventanas tenían barrotes. Nunca cambié el espejo. La hermana estacionó el auto debajo de un árbol unos años más tarde y una rama cayó sobre él. Coche dado de baja. En mi cumpleaños. Aparece como un recuerdo en FB de vez en cuando porque mi hermana lo publicó. Todavía extraño ese auto y nunca la he perdonado. Cuando tenía 18 años, golpeé un BMW estacionado mientras intentaba salir de un estacionamiento, mientras un camión de reparto estaba detrás de mí. Estaba en mi hora de almuerzo y tenía prisa. Era un niño arruinado tratando de mantenerme a mí mismo, me sentía culpable pero entré en pánico y no quería meterme en problemas por 1. Llegar tarde al trabajo y 2. No podía permitirme arreglar el BMW abollado de nadie. Cuido a una señora mayor a través de una compañía de salud en el hogar que está no ahí para los clientes. Llamé a mi oficina y me dijeron que tomarían nota de ello. Una puta nota. Esta señora estaba extremadamente enferma un día y la llevé a urgencias. No se le permite subir a mi auto y técnicamente debería haber llamado al 911 pero vive muy lejos de cualquier hospital. Habrían pasado al menos 90 minutos antes de que alguien apareciera. Así que la tomé. A la semana siguiente no estaba mejorando y se cayó 5 veces en un par de horas. Me comuniqué con mi oficina para avisarles nuevamente, la misma respuesta. Así que le empaqué una bolsa de viaje, llevé a su perro, Chihuahua de 13 años que se lleva bien con mi Chihuahua de 13 años, a mi departamento y fuimos a urgencias conmigo en la habitación con ella para poder abogar por ella. Una vez que se realizó la atención de urgencia, esta vez no hicieron una mierda y ella se negó a ir a la sala de emergencias, pero no estaba tan mareada. Pasó la noche en mi apartamento durante un par de días para que pudiera asegurarme de que estaba bien. Su familia es una mierda, la empresa es una mierda, y aquí nadie confía en urgencias ni en el hospital. La enfermera en mí no podía simplemente dejarla ir a casa cuando se estaba cayendo tanto. Rompí muchas reglas y soy consciente de que fue extremadamente poco profesional de mi parte. Sin embargo, estoy feliz de que ella esté mejor y que estuviera a 5 minutos del hospital si necesitaba ir, en lugar de la espera mínima de 90 minutos en su casa. Me siento mal por reaccionar como lo hice, pero no me siento mal por saber que ella estaba en un ambiente seguro.